de grabar. Ahí está. Yo se la Ajá, y comparto luego después, me... licenciada, no se Ay, preocupe. muchas gracias. Bueno, ya sabe la orden. Entonces tenemos acá, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un mieloma múltiple, es muy importante que ustedes sepan qué hacer después. Ustedes pueden mandar a pedir, por ejemplo, una lateral de cráneo. No necesita que ustedes manden a tomar una tomografía del cuerpo completo del paciente, sino que con una lateral de cráneo y con una radiografía de tórax, ustedes podrían descartar que estas lesiones pertenezcan a esta patología que, como les indico, tiene un componente maligno y puede ser de que el paciente la primera vez que lo vea sea a través de nosotros y nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver también la forma que va a tener eh, nuestra patología, ¿verdad? Que puede ser en división y en forma. La división se va a tratar de si nosotros estamos hablando de algo unilocular, o sea, imaginémonos como que fuera un globo multilocular, que sean varios globos lo que componen esta lesión, o sea pseudolocular, que parezca que son varios globos, pero estos globitos no son totalmente cerrados. Entonces no tienen lo que nosotros le llamamos tabicaciones en medio para que yo pueda decir este es un lóbulo completo. Entonces, cuando tienen la apariencia, pero no logran terminar el lóbulo completo, nosotros le llamamos pseudolocular. También podemos describir la forma de la lesión como redondeada, ovalada, en pompas de jabón. Hay algunas lesiones que expanden tanto las tablas óseas que dan la apariencia como que fueran pompitas de jabón, o sea, burbujas fueran cáscara de huevo, también en algunas lesiones que expanden bastante. eh, Esto también se da porque a veces cuando esas lesiones expanden y ustedes palpan esa lesión, ustedes con la simple palpación pueden llegar a fracturar esas tablas corticales que están tan delgaditas y hace un sonidito como que si estuvieran quebrando ustedes las cáscaras de huevo. Por eso recibe ese nombre también, en forma de flama, en forma irregular. En fin, ustedes realmente lo que podrían hacer es, si ustedes quieren comparar una forma de alguna lesión con algo que ustedes observan en la naturaleza, también podrían hacerlo. Por ejemplo, a veces nosotros hablamos sobre imágenes en forma de copa de coñac invertida o en forma de gota invertida, o sea, algo que le ayude a la persona o al clínico que va a leer el informe a imaginarse la forma de esa lesión. Y también tenemos nuestra carta de no se parece a nada, que nosotros le podemos llamar de forma irregular, ¿sí? Que no tiene ninguna forma de las anteriores, pero que para que el doctor entienda, nosotros le llamamos de forma irregular. Por ejemplo, esta de acá, ¿qué forma le verían ustedes de las que nosotros ya vimos? ¿Qué forma dirían ustedes o con qué forma la asemejarían ustedes? Vamos a ver si no se han dormido todavía, doctores. Una forma irregular, Una forma Ovalada, irregular, perdón, ovalada, una forma ovalada en cuestión de forma. Y si yo les preguntaría en división, ¿sería unilocular o multilocular o multilocular. pseudolocular? Multilocular. Multilocular, doctora, significaría varios, y según yo es una nada más. que usted vería como que fueran globitos acá, de esta Ujú. forma. Esto sería que usted lo estuviera viendo multilocular. No sé si estoy equivocada, que yo le veo dos partes o solo es una. Esta es la misma lesión. La parte blanca que usted ve acá es las mediciones. Ah, ok. ¿Ok? Esta de aquí es la medición antero-posterior,
la medición transversal o lateromedial, esta sería la bucolingual y esta sería la cefalocaudal. Y estas son las líneas que le dicen cuál es cuál. Pero en sí sería una imagen unilocular, ¿sí? Y podríamos describirlo como que tuviese una forma ovalada, ¿ok? Vamos a ver otro tipo de lesión. Estos son los que yo les digo que son los tabiques que ustedes pueden ver. Estas líneas blancas que son separaciones óseas que hay adentro de la lesión. Entonces, esta, por ejemplo, podría ser una imagen multilocular, porque hay varios segmentos dentro de una misma lesión. ¿Y qué forma le encontrarían ustedes acá? Mm. Pompas de jabón. Irregular. Una podría ser pompas de jabón porque parecen burbujas, ¿sí? Parecen como que fueran globitos o burbujas. Podría ser una forma correcta de describirla. Pero lo importante es que ustedes conozcan cómo es la presentación multilocular que puede tener esta lesión, porque hay algunas lesiones que sean multiloculares le va a dar a usted una característica importante que la va a diferenciar de todas las demás. Esta de acá, ¿cómo la verían ustedes? Pseudolocular, Pseudolocular. ¿Por qué? Logran ver ustedes esta pequeña eh, línea hiperdensa que es como que fuera hueso cortical. como que fuera hueso corticol. Así es. Pero si ustedes ven otro corte, ya ustedes la dejan de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de lesiones? Este tipo de lesiones crecen de tal manera que eh, hay partes en las que el hueso es un poquito más grueso que no terminan de erosionarlo. Entonces, no permiten que se complete el tabique aquí, pero tampoco lo eliminan o lo erosionan por completo. Entonces, esto de acá en algunos cortes podría verse como pseudolocular. Parece como que fuese a cerrar el tabique acá, pero cuando revisamos los demás cortes vemos que primero también ni siquiera aparece y aquí podemos ver que no lo completa. Entonces, esto podría ser pseudolocular también. En cuanto al tamaño, acá ustedes eh, pueden presentar tamaños, pueden presentarlo a nivel de milímetros o a nivel de centímetros. Sin embargo, ustedes tienen que saber de dónde a dónde ustedes pueden medir. Todas las mediciones que sean en línea recta y que sean en ángulos de 90 grados van a ser un poquito mejores. Sin embargo, hay lesiones, por ejemplo, las que van a afectar desde rama mandibular y van hacia cuerpo, que ya las mediciones no son rectas, sino que son un poco curvas, siguiendo la forma de el hueso que nosotros vamos a evaluar. Entonces, ustedes pueden presentarla en milímetros o en centímetros. Usualmente yo decido presentarla en centímetros cuando yo, al momento de medir, me paso los 30 milímetros. Entonces, es más fácil para el doctor comprender que mide 3 centímetros a que mide 30 milímetros. Pero ustedes saben de que nosotros al hablar de dientes, por ejemplo, estamos hablando con mediciones bien pequeñas, que vamos a hablar de 10 milímetros, de 20 milímetros. Entonces, a veces se pueden, en lesiones más pequeñas, podemos optar por la representación en milímetros y en las lesiones más grandes optar por la representación en centímetros. ¿Ok? Entonces acá ustedes van a medir, tienen que especificar desde dónde hasta dónde están midiendo, ¿verdad? Para que el doctor sepa cómo va a ser la extensión de la lesión. Y
También a veces cuando los bordes no son tan definidos, lo que pueden hacer ustedes es describir las fronteras, o sea, desde dónde hasta dónde va a llegar, no solo a nivel de dientes, sino que a nivel cefalocaudal, o sea, en el eje vertical, también ustedes tienen que definir desde dónde hasta dónde llega. Si solo va a afectar, por ejemplo, hueso alveolar, que es donde están los alvéolos de los dientes, o si va a afectar también el hueso basal. Por ejemplo, vamos a ver acá, en este caso que nosotros pusimos mediciones, acá yo les puse en milímetros, pero al momento de describirlo, yo ya me paso a centímetros. Por ejemplo, acá le ponemos 2,99 centímetros, 3,92 centímetros, 2,82 centímetros y 3,57 centímetros. Porque así también la persona que lo lee puede eh, ver la magnitud de la lesión, que es una lesión importante y que es una lesión grande. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer la medición, eh, la principal, que va a ser la lateromedial, que va a ser su eje X. Luego podemos hacer la vertical, que va a ser su medición cefalocaudal, que sería en este caso esta. Y luego podemos ver, acá yo hice dos, porque quería ver cuál era eh, la medición que tenía la mayor dimensión. Ustedes tienen que poner las mediciones de la mayor dimensión de la lesión, porque cuando hay lesiones irregulares puede ser de que tenga diferentes mediciones, que en un lugar sea más angostita o más corta y en otro lugar sea de mayor volumen. Entonces acá, por ejemplo, la parte anteroposterior, decidimos dejarla en esta, que era la 3,57 centímetros. Doctor, Dígame, perdón por interrumpir. no, dígame. Estamos, la imagen de la izquierda en un corte sagital y la imagen de Ujú, la derecha, corte axial. así es. Este sería un corte sagital y este sería un corte axial, Ok, ¿sí? gracias. No es necesario medir la lesión en todos los cortes, ¿sí? O sea, hacer una medición en coronal, hacer una medición en sagital y hacer una medición en axial. Lo importante es que ustedes, todos los cortes que ustedes puedan tener, elegir en los cortes en los que se vea mejor representada la lesión. Quiere decir el mayor volumen de la lesión. Eso le va a servir mucho más al doctor que medirle todos los cortes en los que va a aparecer la lesión. ¿Ok? Entonces Sí, hay que gracias. elegir los cortes más representativos. En este caso, pues se eligió un corte sagital y un corte axial como los más representativos. Y si ustedes logran ver acá, ven este tipo de calcificaciones, ¿sí? Estas son las calcificaciones distróficas que se pueden ver representadas en algunos tipos de lesiones. En este caso, es una lesión tumoral, ¿verdad? Pero lo que yo necesito ahorita es que nos olvidemos de eh, diagnosticar por un momento, ¿ok? Luego, además del tamaño, creería yo que la identificación de cómo son los bordes es muy importante, porque a veces la identificación de los bordes los va a separar a ustedes de decir, esta lesión tiene un comportamiento benigno a esta lesión tiene un comportamiento maligno, o nos podemos quedar en un intermedio que son los comportamientos o los procesos infecciosos inflamatorios. Estos procesos infecciosos inflamatorios vienen a cambiar toda la dinámica que podíamos tener de una lesión. Entonces, pueden hacer que una lesión benigna aparente ser maligna en la tomografía, por ejemplo, y una lesión maligna puede verse empeorada o puede parecer como que si solo nosotros estamos hablando de una infección
un proceso inflamatorio infeccioso y realmente estamos hablando de una lesión que tiene un comportamiento de malignidad. ¿Ok? Entonces, dentro de los bordes, ustedes tienen que tener inicialmente que los bordes son bien definidos, mal definidos, irregulares, apolillados. En el caso de los bien definidos, también tenemos que describir si son con o sin bordes corticalizados. Ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, esta primera lesión, ¿creerían ustedes que son de bordes definidos o no definidos? Doctora Tatiana, creo que me está escribiendo sobre la pantalla. Chequemos eso, porfa. Les voy a borrar acá para que no se les estorbe. Ok, ahí está. ¿Qué creerían ustedes que es esta lesión? ¿De bordes definidos o No de sé qué le bordes mal tengo aquí. definidos? Bordes Según esto, definidos. de bordes definidos. Ok, Bordes Son definidos. corticales. exacto. Si estamos hablando de bordes definidos, tendríamos que definir también si son bordes corticalizados o bordes no corticalizados. ¿Qué opinarían ustedes acá? Para mí son corticalizados. Exacto. La cortical va a ser aquella línea radiopaca o hiperdensa que va a rodear la imagen. ¿Cómo voy a saber yo si una imagen es bien definida? Cuando yo puedo agarrar, por ejemplo, un lápiz y exactamente delinear de dónde a dónde va esa lesión. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sería de bordes definidos o no definidos? No definidos. Bordes definidos. Este sería bordes definidos porque yo logro definir, o sea, delinear la lesión. Pero les pregunto ahora, ¿corticados o no corticados? No corticados. No cortical. No corticados porque yo no veo esa línea radiodensa, hiperdensa alrededor de la imagen. Ustedes se fijan acá, lo único que se ve es un poquito de condensación del hueso alrededor, pero yo no veo esa línea blanca que me delimite a mí la lesión. Este caso, ¿qué dirían ustedes? ¿Definidos o no definidos? O podría ser irregulares o apolillados. ¿Cómo los describirían ustedes? ¿Saben? ¿Podría ser de crecimiento irregular, doctora? Podría ser que nosotros este lo describamos como unos bordes irregulares, porque a pesar que yo logro, por ejemplo, acá definir hasta dónde llega, por ejemplo, en lingual, yo no logro definir esos bordes. Entonces podría ser que en este caso lo podríamos catalogar como bordes irregulares. ¿Ok? Vamos a ver este de acá. Este es un signo que nos puede denotar tanto em, necrosis, nos puede denotar que es un proceso infeccioso inflamatorio o nos podría también denotar que hay un proceso de malignidad. Y este me gusta ponérselos porque esto nosotros lo describimos como bordes apolillados, ¿sí? Pareciera como que si están, tiene varias como saques, varias como comiditas, como que estuviera, eh, no fuera una lesión totalmente definida, pero yo logro definir dentro de ella varias lesiones que me van a venir a componer la lesión principal, ¿sí? Logran ver acá
como que se lo hubieran comido las polillas, por eso recibe ese nombre de apolillado. Entonces, esto de acá, como les decía, es un signo que se da bastante, por ejemplo, cuando hay una osteonecrosis, o sea, muerte ósea, ya sea que lo tengamos por radioterapias o lo tengamos por algunos tipos de medicamentos como los bifosfonatos. Puede darse este tipo de lesión. Sin embargo, los procesos infecciosos como las osteomelitis, que son las infecciones a nivel de hueso, pueden también a mí darme este tipo de imágenes en forma polillada. Y lastimosamente las metástasis, más que todo, o eh, por ejemplo, las leucemias, pueden tener eh, representaciones a nivel oral y pueden verse también de este tipo, ¿verdad? En forma polillada. ¿Qué nos va a dar a nosotros si nos vamos a ir, por ejemplo, a nivel de que puede ser una osteonecrosis o que puede ser una osteomelitis o que puede ser alguna metástasis? Lo que a ustedes les va a dar como la respuesta de en qué zona ustedes se van a ir principalmente va a ser la clínica de su paciente. Si su paciente, por ejemplo, le dice que fíjese que yo tuve cáncer, ya estoy en radioterapia o ya terminé, acabo de terminar mi proceso de radioterapia, nosotros vamos a empezar a pensar que probablemente esto sea un signo de osteoradionecrosis. Por ejemplo, si el paciente le dice, fíjese que yo tuve eh, este diente que me duele, se me inflama a veces, o me lo quitaron porque se me inflamaba, se me infectaba, puede ser también algún tipo de osteomelitis. Pero si es un paciente, por ejemplo, que les dice, mire, yo soy sobreviviente, por ejemplo, de cáncer de pulmón o de cáncer de mama, que usualmente la representación de metástasis en boca es de este tipo, apolillado, ustedes van a poner un poquito de alerta y probablemente lo importante sea, uno, describirlo y dos, hacer una interconsulta con el oncólogo de cabecera de ese o esa paciente. ¿Ok? Vamos a ver otro. Este tipo ustedes lo verían como bordes difusos o como bordes definidos. Difuso. Difuso. ¿Por qué? Porque no logramos ver desde dónde hasta dónde llega la lesión. Ustedes, por ejemplo, logran ver acá un poquito de menor radiodensidad, pero si se fijan, el patrón del hueso que ustedes están viendo aquí no es normal. No estamos viendo un hueso normal, se ve afectado. A veces este tipo de lesión es característica de malignidad a nivel de leucemia, es una representación oral de la leucemia. A veces se confunde con periodontitis. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver el ligamento bien ensanchado, vemos que la laminadura se ha perdido, puede ser de que el paciente tenga pérdida de altura ósea, ya empezamos a ver eh, que el paciente empieza a tener recesiones gingivales y podemos llegar a pensar de que es una periodontitis a la que nosotros nos estamos enfrentando. Pero este tipo de patología no va a ceder con que ustedes le hagan la fase higiénica al paciente. O sea, si ustedes hicieron una fase higiénica buena para mantener esa periodontitis y ven ustedes que el paciente no mejora, sino que al contrario empeora, ven ustedes que no vamos a tener un acúmulo de cálculo, no vamos a tener problemas con la higiene del paciente. Entonces podemos llegar a pensar o lo ideal sería que ustedes piensen en algún tipo de malignidad, como lo es las representaciones orales de las leucemias. ¿Ok? Vamos a ver esta otra. ¿Ustedes dirían que es una lesión de bordes definidos o de bordes difusos?
¿Cómo ven ustedes el patrón del hueso, el patrón óseo de esta lesión? ¿Ven igual este lado con este lado o se ve diferente? Se ve diferente. ¿Cómo se ve este lado con respecto a este? ¿Cuál creen ustedes que es el lado afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Por la Lado izquierda. izquierdo. El izquierdo. ¿Qué es lo que vemos de diferente? ¿Podría ser un proceso infeccioso activo a nivel del implante, doctora? Sí, es lo correcto, pero antes de diagnosticar, vamos a describir. Entonces, ¿cómo ustedes podrían ver estos bordes acá? ¿Logran delinearlos con un lapicito? ¿Logran ver de dónde hasta dónde llega o se pierden esos bordes? En uno se ve como definido y en el otro es un borde difuso. Perdón, Entonces, irregular. sí, nosotros acá, en este caso, doctor, lo vamos a verificar como bordes difusos, porque la lesión principal es esta de acá que ustedes ven en el hueso. Podríamos confundirlo con esta de acá, ¿sí? Que también es una lesión dentro de la lesión. Así como el doctor decía, este es un proceso infeccioso, pero si ustedes se fijan, el trabeculado óseo, o sea, la configuración o el patrón óseo que ustedes ven aquí, se parece bastante a este, en el que realmente solo vemos como que el hueso estuviera condensado, pero no está totalmente condensado como para nosotros decir, ah, tiene ahí algún tipo de esclerosis, por ejemplo, ¿sí? O sea, se ve más condensado que este porque el cuerpo lo que hace es tratar de protegerse a él mismo. El hueso empieza a protegerse aumentando la condensación desde de sus trabéculas, o sea, haciendo que las trabéculas sean más pequeñas, porque adentro de las trabéculas es donde pasan todos los vasos, ¿sí? Los capilares, donde pasan todos esos nervios. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Tratar de cerrarlo para que la infección o la lesión no se siga propagando. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces las lesiones infecciosas pueden simular infecciones malignas o viceversa. Lo importante es que acá ustedes, al momento de describir, ustedes puedan describir que es una lesión de bordes difusos, porque yo, por ejemplo, acá ya logro ver de que la lesión no está presente, pero aquí yo no le podría decir que la lesión efectivamente llega hasta aquí o llega hasta aquí, o por ejemplo, llega en todo esto de acá. Entonces yo no puedo delimitar con un lápiz a dónde llega mi lesión. Puedo delimitar la extensión de a dónde empiezo a ver yo un hueso normal y a dónde termino de ver el hueso normal. Eso sí lo podría delimitar. Pero los bordes yo los tengo que catalogar como bordes difusos. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver nosotros también si eh, el origen de la lesión. O sea, el origen de la lesión, yo no estoy hablando sobre si es eh, de origen según todas las capas embrionarias que nosotros vamos a ver, sino que vamos a hablar a dónde se empieza a producir la lesión. Vamos a hablar desde algo central a algo periférico. Lo central significa que las lesiones van a partir de los huesos, ¿sí? Entonces, el hueso puede extenderse hacia el tejido blando, sí, perfectamente puede extenderse, pero su origen va a ser a nivel óseo. Por lo tanto, va a recibir el nombre central. O puede ser periférico, que su lesión va a ser, su origen va a ser de tejido blando. Hay lesiones,
por ejemplo, los granulomas de células gigantes que tienen ambos componentes. Pueden ser granulomas centrales de células gigantes o granulomas periféricos de células gigantes. ¿Quién le va a dar su nombre? ¿A dónde se originó primero la lesión? Si se originó a nivel óseo o se originó a nivel de tejido blando. ¿Sí? Entonces es importante a veces porque hay lesiones que tienen ambos componentes, no ambos al mismo tiempo, sino que pueden tener ambas representaciones. Es importante ver a dónde es que se originó primero la lesión. Y yo creo que una de las cosas más importantes son qué efectos producen estas lesiones en los, las estructuras adyacentes, ya sea dientes, ya sea hueso, ya sea corticales o ya sea, por ejemplo, eh, canales como por ejemplo el conducto dentario inferior. Hay algunas lesiones que lo mueven, hay algunas lesiones que de entrada lo erosionan. Entonces es importante que ustedes puedan describir cuáles son los efectos de las estructuras adyacentes. Por ejemplo, puede haber una expansión o el abultamiento de las corticales, ¿sí? Estas corticales, además de expandidas, pueden estar erosionadas, por ejemplo, o no. Pueden haber resorciones o reabsorciones, como ustedes lo quieran decir, a nivel de los dientes. Y tenemos que describir también el tipo de reabsorción del diente. Hay reabsorciones que son bien redonditas. Por ejemplo, en los pacientes que han tenido ortodoncia, a veces podemos llegar nosotros a tener un nivel de resorción radicular externa, pero que es tan regular, es tan redondita, que nosotros cambiamos el nombre de resorción para no indicar que es una resorción que está activa y lo cambiamos por el término de remodelación radicular, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, que el paciente haya tenido ortodoncia por mucho tiempo o puede ser a veces por movimientos muy bruscos cuando ellos están teniendo eh, su tratamiento de ortodoncia. Hay algunas lesiones que son tan agresivas que pueden producir resorciones irregulares a nivel de los dientes y ustedes también tienen que definir si esa resorción es de bordes regulares o de bordes irregulares. Porque las lesiones que se tardan en crecer a veces pueden que no reabsorban el diente porque no tienen la capacidad o la fuerza de reabsorción, pero puede ser de que lo empiezan a remodelar, o sea, lo empiezan a poner los bordes un poco más redondeados. Puede haber desplazamientos tanto del conducto dentario inferior o desplazamientos dentales, o también pueden haber desplazamientos del piso del seno maxilar, como lo vimos en la lesión del canino, que si ustedes se fijaron, el seno maxilar estaba desplazado también y se hace un poco más pequeño. Y si existen reacciones periostales, tenemos que describirlas. ¿Qué tipo de reacción? Si es una reacción homogénea, si es una reacción continua y la forma de la reacción. A veces están presentes en las lesiones y a veces no, pero cuando están presentes es cuando tenemos que describirlas. Entonces vamos a empezar a ver. Por ejemplo, tenemos este canino acá. ¿Qué tipo de efectos en las estructuras adyacentes podríamos describir? Este es un corte axial. Estamos viendo el canino desde arriba. Aquí tenemos el 2,1 y aquí tenemos el 2,2. ¿Qué ¿Podría creen ser de expansión, doctora? de expansión de cuál de las corticales? Porque tenemos que decir cuál cortical, si son las dos o si solo es una, si son Cortical las dos palatina. por palatino. En este caso sería la palatina. Cuando son las dos, tenemos que definir si las dos, por ejemplo, la expansión es similar. O a veces hay lesiones que expanden las dos corticales, pero expanden más una que la otra.
Entonces, cuando expanden más una que la otra, podemos decir expansión de tablas corticales, bucal y palatina, por ejemplo, con predominio de tal. En este caso, sería la expansión y adelgazamiento, porque no solo la expande, sino que la hace bien delgadita también, de la tabla ósea palatina. ¿Qué otro efecto podríamos ver acá? ¿Qué otros efectos logran observar? Desplazamiento. Desplazamiento. Yo veo todos los dientitos que están en arco. ¿Puede ser que el lateral esté un poquito desplazado? Sí, podría ser, pero se mantiene adentro del arco dental normal. ¿Logran ver ustedes los contornos de este lateral, de la superficie palatina de este lateral, igual que la superficie palatina del lateral homólogo? No, no se ve más recta. Una se ve más recta, ¿verdad? Entonces, este es cuando nosotros tenemos que describir en el informe que la posición del canino condiciona la resorción o la reabsorción radicular del tercio apical del lateral en la subsuperficie palatina, que es donde está contactando, ¿verdad? A veces no son tan obvias, pero siempre hay necesidad de indicarlo para que cuando el doctor, por ejemplo, decida qué es lo que quiere hacer con este canino, ya sea que lo quiera extruir, o sea, lo quiera sacar, lo quiera hacer que erupcione, que entre en el plano oclusal, o lo quiera extraer. O sea, si por ejemplo él lo quiere extraer, el doctor tiene que ir a ver cómo está la superficie radicular de este lateral y así decidir con pruebas de vitalidad, etcétera, etcétera, si hay necesidad, por ejemplo, de hacerle una endodoncia o mantenerlo solo en observación ya con el canino extraído. Pero, por ejemplo, si lo quiere eh, sacar al plano oclusal, aquí él tiene que decidir si en los movimientos que tiene que hacer para no empeorar la reabsorción del lateral o indicarle al paciente que puede haber la posibilidad de que el lateral se reabsorba todavía más si se intentan hacer los movimientos ortodónticos para sacar este canino. ¿Ok? Entonces es importante que el doctor sepa que aquí hay una resorción radicular, un adelgazamiento y expansión de la tabla ósea palatina, porque si él también decide, ok, puedo entrar a hacer mi abordaje quirúrgico por palatino en vez de por vestibular. Vamos a ver otro tipo. Este es el caso que teníamos antes. ¿Qué es, qué efectos ven ustedes en las estructuras adyacentes? Veamos. ¿Qué ven ustedes? Que se ha expandido hacia el seno. Ha expandido, o sea, que ha desplazado el piso del seno, podría ser una, porque si ustedes se fijan, el seno acá se ve bien chiquito. ¿Qué más? ¿Qué más logran ver ustedes ahí? ¿Cómo ven las tablas óseas? ¿La ven normales? ¿O se imaginan ustedes que el paciente se va a ver con un abultamiento si ustedes lo ven clínicamente? ¿Cómo ven las tablas óseas? También que se ha expandido porque si vemos entre derecha e izquierda en el corte axial, Ujú. obviamente el paciente al verlo clínicamente sí se le va a notar del lado izquierdo.
esa expansión. Miren acá cómo sobresale esta zona de acá de esta zona de acá. Entonces acá sí tenemos nosotros expansión de la tabla ósea vestibular, pero también podemos hablar de una expansión de la tabla ósea palatina. ¿Ok? Vemos también que a pesar de que se ve la tabla ósea acá, podemos hablar también de un adelgazamiento a nivel más coronal. ¿Logran ver esta tabla ósea más delgadita que esta de acá? ¿Sí? ¿O se ve Sí, igual, sí, del sí. mismo grosor? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Del mismo grosor o más delgadita una que la otra? Mal delgado. Más delgada se ve acá. Entonces podríamos hablar aquí que hay un adelgazamiento también de ambas tablas, pero está más adelgazada la bucal. Entonces podríamos decir al final, cuando ustedes lo estén escribiendo, que hay una expansión y adelgazamiento de las tablas óseas bucal y palatina, con predominio de la bucal. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos hablando, sí, las dos están expandidas, pero está más expandida la bucal, ¿sí? Podríamos también decir lo que decía la doctora, que hay expansión del piso del seno maxilar perfectamente hacia cefálico, o sea, hacia arriba. ¿Y qué otra cosa podrían ustedes decir que hay como efecto? ¿Hay alguien que se les ha olvidado? ¿Cómo ven ustedes el canino? ¿Lo ven en una posición normal o no? No, ¿Cómo lo doctor, está ven? desplazado. Está Está desplazado. desplazado, así es. Y no solamente está desplazado hacia cefálico, o sea, hacia arriba, sino que también está desplazado hasta posterior. Ustedes tienen que decir hacia dónde se han desplazado los dientes en caso tengan ese efecto. No solo pueden decir hay desplazamiento de dientes, no. Tenemos que decir, por ejemplo, que la lesión condiciona el desplazamiento del canino, que en este caso sería el 1-3, hacia cefálico y hacia posterior. O sea, aquí ustedes cuando lo lean van a saber que está desplazado hacia arriba y hacia atrás. ¿Ok? ¿Alguna otra estructura que ustedes vean por ahí afectada? Aquí es cuando sirve la anatomía. ¿Qué otra estructura ven ustedes aquí afectada? Vamos a ver. Voy a dar una pista por acá. ¿Quién es este de acá? ¿Cómo se llama ese? ¿Es el foramen? El foramen estaríamos hablando más abajito. Acuérdense que el Interno. foramen sale en medio de los dos incisivos en la parte palatina. Pero antes de llegar al foramen incisivo, ¿qué nombre recibe? Conducto Ujú, nasopalatino. ujú, exacto. Entonces acá tenemos que hablar también que hay una relación de contacto, o sea, que lo está tocando al conducto nasopalatino. ¿Ok? En estos cortes no se ve que lo erosione, pero sí que lo está tocando. Y eso le va a ayudar al doctor también a saber que esta lesión no pasa de la línea media. Hay lesiones que se caracterizan por ser unilaterales y jamás pasar la línea media por más que se agranden, porque tienden a agrandarse hacia afuera, y hay otras
que pueden ser tan agresivas que se pasan llevando la línea media. Para mí, una lesión que pase la línea media indica que esta lesión tiene un nivel de agresividad alto, que puede ser benigno todavía y tener un nivel de agresividad alto, sí, pero también ahí es cuando nosotros podemos empezar a pensar si podría la lesión tener algún componente de malignidad. ¿Ok? Vamos a ver esta otra. Esta es una lesión un poco más grande. Abarca más espacio. ¿Qué estructuras ven ustedes aquí que ha afectado? Vamos a ir por partes. Vamos a ir primero con estos dos. ¿Qué estructuras ven ustedes afectadas ahí? El hueso basal, Ujú. lingual y vestibular. Y vestibular. Muy bien. O sea, nosotros vemos que hay un compromiso de las tablas bucal y lingual. ¿Cómo es ese compromiso, doctora? ¿Lo erosiona? ¿Lo expande? ¿Cómo cree usted que es ese compromiso? Lo erosiona porque ya no tiene corticales. Muy O sea, bien, no está delimitada. exacto. Y ahora, cuando yo lo comparo este lado con este lado, ¿lo veo del mismo grosor o lo veo más ancho este que este? A pesar de que no tengo cortical. ¿Qué lado se ve más ¿Más ancho? ancho en qué sentido? En sentido buco lingual. O sea, en este sentido. Yo podría decir, si yo quiero medir, por ejemplo, que mi lesión tiene este ancho, ¿sí? ¿Cuál se vería más ancho? ¿Este lado o este lado? Vestibular. Eh, Primero vamos a hablar del lado. ¿El ¿Se lado ve más izquierdo? ancho el lado derecho, que recuerden, estamos al revés, Ah, ok, o el ok. lado izquierdo? Sería el lado derecho, El ¿sí? lado derecho. Entonces acá habría una expansión de corticales, pero lo expande tanto que, como la doctora dijo, ya hay una erosión de esas corticales también. O sea, yo puedo ver aquí un vestigio de lo que fue la cortical, que la expandió tanto hasta que la erosionó, ¿sí? Ahora, con otra estructura, ¿quién es este de aquí? Este de aquí que ustedes ven acá y este que ven aquí todavía. ¿Quién es ese? Aquí estamos a nivel de premolares, en un corte coronal. ¿Quién es ese que ustedes están viendo ahí? Foramen mentoniano. El foramen mentoniano, perfecto. ¿Lo ven del lado izquierdo, bien bonito? Ahora les pregunto, ¿lo ven ustedes del lado derecho? Miren todos los cortes. Ah, ya no se ve. Ya no se No. ve. Entonces también le vamos a poner que condiciona la erosión del conducto y agujero mentoniano. Y ahora, si nos vamos más para atrás, tenemos nosotros aquí, por ejemplo, vamos a ver si puedo dibujar acá. Este de aquí, que es el que les costó poner a todos, que es el dentario inferior, ¿lo ven ustedes aquí o aquí? ¿Lo logran ver o ya no lo Yo, ven? yo no lo veo. Ya no se ve. Entonces también tenemos que decirle al doctor que hay una erosión de los bordes corticales del conducto dentario inferior. Yo le pongo, cuando estoy describiendo, que hay un borramiento de las corticales.
Eso quiere decir de que ahí, si hay nervio todavía existente, ya no está rodeado por hueso. Se- y puede ser que también esté afectado, por ejemplo, si el paciente les indica clínicamente que tiene, por ejemplo, parestesia o que tiene la sensibilidad aumentada, porque el nervio puede actuar de las dos formas. O puede hacer que el paciente ya no sienta nada o que sienta disminuido o que el paciente sienta exageradamente que hasta el leve contacto le produzca a él un bastante dolor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa ven ustedes acá? Lo vemos aquí, cabalito. ¿Qué otro efecto en las estructuras tiene? En este caso nos vamos a enfocar a nivel de los dientes. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, este ¿Podría haber un premolar, desplazamiento? La un premolar está Está desplazamiento. desplazada fuera del arco. ¿Hacia dónde? hacia el igual. Este es lingual y este es bucal. No, creo que no lo vieron. Este es lingual y este es bucal. Entonces está desplazada hacia bucal, pero, como la doctora dijo, Ok. con la corona hacia lingual, ¿sí? O sea, no está desplazado en una línea recta, porque a veces hay lesiones que desplazan toda la pieza, pero en este caso ha desplazado la raíz, y eso ha hecho que la corona ocluya hacia lingual. Entonces, eso también lo tenemos que definir también. Miren, la raíz está desplazada hacia bucal y eso hace que la corona se vaya hacia lingual, ¿sí? Todavía podríamos decir que la molar, la primera molar, que es la que estamos viendo ustedes acá, está también desplazada. Ahora, ¿cómo ven ustedes la raíz mesial de la primera molar? ¿Se atreverían a ustedes a decir aquí que está reabsorbida? ¿O me pedirían a mí, no, doctora, mejor enséñeme otro corte? ¿Qué dirían ustedes? Preferiría ver otro corto, doctora. Preferiría ver otro corte, perfecto. A veces los cortes que ustedes puedan mostrar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tienen que representar todo lo que ustedes están observando, ¿sí? Puede que estos cortes son muy buenos porque ustedes ven el recorrido del dentario, por ejemplo, en ambos lados. Ven que aquí ya se perdió, se perdió, se perdió y todavía también pierde el conducto y agujero mentoniano. Pero si yo ya quiero ver o sospecho que tenemos algún tipo de efecto en el diente de reabsorción y no lo logro ver nosotros acá, más que todo porque están desplazados esos dientes, lo importante sería hacer un seguimiento con otro corte para confirmar esa reabsorción. ¿Ok? Y ahora, lo que sí quiero que pongamos un poquito de atención son en las reacciones periostales o reacciones periósticas, porque este tipo de lesiones también les van a dar a ustedes si un proceso es benigno, si un proceso puede ser benigno, por ejemplo, con un componente de infección, o estamos hablando nosotros de un componente maligno. Las reacciones periostales no es más que eh, el comportamiento del periósteo, que si ustedes se recuerdan, el periósteo es la capita que eh, cubre todos los huesos y que se preocupa de la nutrición del hueso, a cómo va a reaccionar esta o qué tipo de comportamiento va a tener con las diferentes lesiones o patologías que podamos tener. Entonces, estas pueden ser de forma continua y de forma interrumpida. No todas las lesiones periostales las vamos a ver nosotros representadas a nivel oral. Dentro de las que ustedes van a ver a nivel oral, va a ser el córtex destruido con cáscara o los cortes intactos. Quiere decir que está la cortical intacta, pero
con una reacción periostal que puede ser sólida, puede ser en capas, que nosotros le llamamos en capas de cebolla, y esta o en capa única. Estas tres, sólida, capa única y en capas, me dice a mí que yo puedo estar sospechando de un comportamiento benigno de mi lesión, porque le ha dado tiempo al periósteo de reaccionar de una forma ordenada. Y eso solo se puede dar con el tiempo. Y ustedes saben que si tenemos una lesión su tiempo de evolución es largo o es crónico, no podemos pensar de inicio en una lesión de malignidad. Pero los que son, por ejemplo, sólidas especuladas en cepillo, esta también nosotros lo leemos en la teoría como en pelos en punta, en sol naciente o rayos de sol, o el triángulo de Cotman, ya sea en capa única o en capas, estos me dan a mí la sospecha de malignidad. El triángulo de Cotman puede darme a mí también la sospecha de que sea un proceso infeccioso que ha eh, encontrado salida erosionando las corticales y ha creado una fístula, ya sea intraoral o extraoral, por lo general es extraoral, y ha separado o ha cortado lo que es la cortical y el periósteo. Entonces, puedo tener yo perfectamente un triángulo de Cotman en un proceso infeccioso, pero tienen que tener cuidado porque este de aquí también me puede dar a mí signos de malignidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se podrían ver estas reacciones en el hueso que nos compete a nosotros. Por ejemplo, acá. ¿Logran ver ustedes en el corte de en medio, por ejemplo, la cortical que está aquí? Bien delimitadita, ustedes logran delimitar la cortical, que es esta que está acá. ¿Sí? ¿La logran ver? Que es la parte que es más hiperdensa. Pero adyacente a ella, vemos esta zona que tiene menor radiodensidad, porque no tiene radiodensidad de hueso, que es como un agrandeamiento. Esto es lo que nosotros le llamamos una reacción periostal. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser de forma continua en forma de capa. Puede ser capa única o puede ser en forma de capas de cebolla. ¿Logran verla aquí también? Porque esta se extiende, no se queda solamente en rama mandibular. Aquí ustedes están viendo rama mandibular y aquí estamos viendo cóndilo, sino que viene y llega desde el borde basal hasta el cóndilo, tanto en hacia vocal como hacia lingual. ¿Sí? ¿Logran verlo acá? Aquí también, miren, empieza una expansión y empieza la reacción periostal acá abajo. Y estas reacciones periostales también ustedes la van a poder ver en las radiografías de dos dimensiones. Este que ustedes ven aquí es un paciente que está pequeñito, paciente masculino pequeñito. ¿Logran ver las dos ramas mandibulares iguales o se ven diferentes? Esta rama derecha de esta rama izquierda, ¿cómo la ven? La Diferente. izquierda se ve diferente. Se ve más grande. Miren, que puede ser que tengamos un agrandamiento por expansión de corticales o puede ser que tengamos algún tipo de reacción periostal. ¿Quién nos va a dar la respuesta? La tomografía. ¿Cómo ven esa reacción periostal? ¿Se ve única? ¿Las tablas cómo están también? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve homogénea, o sea, se ve bien ordenadita o se ve como que estuviera todo desordenado?
Quizás desordenado, Desordenado, ¿por qué cree que se ve desordenado, doctora? porque se ve irregular. Se ve irregular, se ve cortada y eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado, porque en algunas ocasiones, cuando hay un componente infeccioso, me va a dar a mí otras características que a veces van a parecer de malignidad. Pero en este caso, el paciente ya tenía ratitos con la lesión, entonces por el tiempo de evolución yo voy a ir pensando en algo benigno. Los Infeccioso, dos, perdón, infeccioso. exacto. Aquí ya la lesión, como al momento que rompe tablas y que las erosiona, quieras o no, hace que la lesión esté en contacto con el exterior, porque antes estaba contenida por el hueso. Cuando la rompe, está en contacto con el exterior porque el tejido blando no es del todo hermético, entonces puede hacer de que la lesión se sobreinfecte y eso me produzca a mí una lesión periostal un poco más desordenada. Pero no es que la lesión periostal empezó desordenada, porque si ustedes logran ver aquí, se ve bien como sólida, ¿sí? Aquí y aquí, y luego se erosiona. Y esto es lo que nosotros le llamamos que puede o no puede haber o puede estar en proceso de haber una fístula extraoral, o sea que al paciente le sale un tracto fistuloso que va a comunicar la lesión con la parte externa de la cara. ¿Ok? Puede Doctora, que dígame. eso es lo que a veces se describe también como, como canales, creo que le dicen, eh, ay, se me Pueden fue la llamarse palabra, canal o sinuosos, tracto fistuloso. ¿Perdón? o sinuosos, sinuosos parece. El canal sinuosos a veces se ocupa, pero puede confundirse con el canal y sinuosos que nosotros vimos en las variaciones anatómicas que están en el maxilar superior. Entonces, yo prefiero utilizar el término tracto sinuoso o tracto fistuloso, Ok, cualquiera de los dos. La fístula es nada más la comunicación de una parte interna a una parte externa. Sí, ese es como la definición de fístula. Entonces, por eso yo prefiero utilizar el término tracto en vez de canal. ¿Ok? Vamos a ver estas de acá. Quiero que vean esta lesión aquí. Esto es lo que nosotros conocemos como una reacción periostal en forma de rayo de sol. A veces se ve todavía más exagerada, ¿verdad? Como por ejemplo en los osteosarcomas y me denota a mí malignidad 100%. O sea, ustedes ven esa imagen y ustedes tienen que contactarse por si en el caso ustedes solo hacen el informe, se contactan inmediatamente con el colega que está mandando a su paciente, porque esto es signo de malignidad 100%. ¿Ok? También puede producirse de esta forma. Este se ve, es una como categoría del pelo en punta, pero es un poquito más tupido. O sea, como que fuera, este signo se le llama reacción periostal en forma de barba, porque se ven las espículas como que fueran pelitos, pero se ven varios. ¿Ok? Entonces es más irregular. Este también va a ser para ustedes signo de malignidad. Este y este son los signos de malignidad que más vamos a ver nosotros a nivel oral o de la boca. ¿Ok? Y ahora, ya para los últimos minutitos que vamos a tener, vamos a ver unos cuantos casos y de estos casos sí les voy a poner tarea. La licenciada les va a habilitar a ustedes un ítem dentro de su plataforma en la que ustedes pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, como ustedes prefieran. Por eso les voy a compartir a ustedes esta clase para que ustedes puedan escribir eh,
¿cómo describirían ustedes las lesiones que vamos a ver a continuación? Porque yo sé que ahorita no vamos a ponernos con toda la inspiración del mundo, pero cuando ustedes ya estén tranquilitos haciendo la tarea, pueden inspirarse, ¿ok? Vamos a ver la primera lesión. Como les digo, ustedes no pueden describir si ustedes no tienen clínica. Esta paciente es una paciente mujer de 67 años. Va a presentar un agrandamiento. Si ustedes ven una asimetría cuando ven a la paciente, del lado izquierdo tiene menos de 3 meses de evolución. Tenía una sintomatología dolorosa al principio y luego pasó a ser una parestesia parcial en las últimas semanas. ¿Ok? Si seguimos nosotros nuestros principios, podemos describir primero qué tipo de densidad ven ustedes en esta zona de acá. Primero vamos a ver hueso, ¿ok? Porque tenemos que diferenciar lo que es la lesión a nivel de hueso y lo que puede ser un efecto de las estructuras adyacentes, que sería este. ¿Cómo ven la lesión a nivel del hueso? A esta zona de aquí. Estamos en un corte axial, estamos a nivel de eh, tercio medio por ahí este sería una 37, este sería la zona retromolar y aquí ya estamos a nivel de rama mandibular, ¿ok? Ujú. ¿Cómo ven ustedes la lesión principal? como una Hipodensa. lesión hiperdensa. Isodensa. Hiperdensa. Ujú. Yo lo catalogaría como hiperdensa porque se ve más condensada que, por ejemplo, esta zona de acá. Esta zona de acá, asumiremos nosotros en este momento que es la parte que nos denota normalidad. Entonces, la zona contraria o contralateral, que sería esta, se va a ver más hiperdensa, ¿sí? Ahora, ¿dónde está localizada según esta imagen nada más? ¿Sabe? ¿Qué lado primero? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Ya la clínica les dice qué lado es, pero tenemos que describirlo nosotros también. Lado derecho. El izquierdo. Lado Lado izquierdo. izquierdo, porque La rama de acordémonos, la mandíbula. es al revés, ¿verdad? Entonces este sería lado izquierdo y ¿qué abarca? Abarca cuerpo mandibular y base de la rama mandibular. No podemos hablar más porque no tenemos otro corte, ¿sí? Ahora, número. ¿Es una lesión única o son múltiples lesiones? Múltiples. Multilocular. ¿Es una lesión o es más de una lesión? Multilocular. Multilocular. Una lesión puede ser única, doctora, puede ser solo una y puede tener varios lóbulos. Pueden ser varias y cada una de ellas puede tener varios lóbulos. O sea, puede ser multilocular. Cuando yo hablo de número, me refiero a si es una lesión que solo es esta o si yo veo esta misma lesión en otra parte del hueso. Es una lesión única. Única. Lesión La única, doctor. categoría, exacto. Entonces la catalogamos como lesión única, ¿ok? ¿Qué forma va a tener? Ahora, vuelvo a hacer la aclaración. No quiero que vean esto. Esto es un efecto de la lesión ahorita. Su lesión principal es esta que ustedes ven aquí, ¿sí? Ahorita no vamos a ver esta parte de aquí afuera. Entonces, la forma, ¿cómo sería? ¿Irregular Elíptica. o se parece a algo? Elíptica. Podríamos ponerle elíptica, podríamos ponerlo también irregular. Ya vamos a ver por qué cuando veamos los bordes. El tamaño, no tenemos ningún tipo de medición acá, así que lo vamos a obviar en este momento. Los bordes, ¿cómo podrían ver ustedes los bordes acá? ¿Los ven, Irregular. los ven
bien definidos o los ven difusos? Difusos. Difusos. Porque si ustedes se fijan, yo puedo decir hasta aquí llega, parece, pero no puedo delimitar exactamente cuál es la trabécula normal y cuál es la trabécula afectada. Entonces yo acá voy a decir que mis límites son difusos. Ya con esto, yo ya también estoy pensando. 3 meses de evolución, tiene parestesia y los bordes son difusos. Ya voy pensando yo en malignidad o benignidad. Malignidad. Malignidad, doctora. Malignidad. El origen sería central, ¿se creó en el hueso o se creó en tejido blando? Central. Un hueso. Central porque está en hueso. Y ahora vamos a lo divertido, los efectos. Esto de aquí no es parte en sí de la lesión, es una condición o un efecto de la lesión. Esto que ustedes ven acá es una reacción periostal. ¿La ven? Que es, para hacer 3 meses de evolución es enorme, ¿sí? La ven Expansión. que no es bien ordenada. Es en forma, pareciera como que fuera en forma de rayos de sol o algo similar. Entonces, aquí en estos efectos, yo termino de definir que esto, sin decir ninguna diagnóstico, me quedo con el macro diagnóstico, o sea, ver el diagnóstico de la forma más generalizada, perdón, más generalizada, yo puedo pensar que esto tiene, es un proceso de malignidad, un proceso, nosotros en la radiología, cuando lo ponemos en el informe, le ponemos a descartar o signos tomográficos compatibles con LNM, lesión neoplásica maligna. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque que yo le diga que esta es una neoplasia maligna o que tiene algún tipo de componente maligno, no significa que eh, usted sí o sí va a ir a encontrar algo maligno acá. Yo le estoy diciendo que mi diagnóstico o mi impresión diagnóstica radiológica es de malignidad. Y eso le va a hacer usted que le diga al colega o ustedes que lo hagan que biopsien, si es posible. Y el estudio anatomopatológico, que es la biopsia, es la que le va a dar a ustedes la, eh, la parte del diagnóstico definitivo. ¿Ok? Pasamos este y vamos a ir al otro. Este de acá es un paciente femenino con exodoncia traumática hace un mes y la paciente refiere que después de que le sacaron la molar, que fue la 1.6, ella se siente congestionada de la nariz, como que si la anduviera tapada todo el tiempo, pero solo es un lado, que es el lado derecho. Entonces, vamos a describir nosotros esta zona de acá que está adentro del maxilar superior. ¿Cómo ven ustedes primero qué densidad la describirían ustedes? Hipodensa. Hipodensa, si usted lo quiere seguir sin tener en cuenta la isodensidad, sí, podría describirla como imagen hipodensa porque es una radiodensidad más baja. Sin embargo, yo le recomiendo que si vamos a seguir esa línea, podamos definirla como imagen de baja radiodensidad, en vez de decir totalmente hipodenso, porque hipodenso adentro del seno sería negro y un seno que se vea de color negro es un seno normal, ¿ok? Entonces aquí, por eso es que a mí me gusta más describir como una zona isodensa. Estamos en una radiodensidad intermedia, ¿ok? Por eso es que en el seno sí prefiero utilizar los tres términos: hipodenso, isodenso e hiperdenso. Entonces, aquí vamos a decir isodenso.
¿Dónde está localizado? ¿Dónde está localizada esta zona? En el maxilar superior, ¿En qué estructura específicamente? en el seno maxilar. En el seno maxilar derecho. ¿Ok? Ujú. ¿Qué número? En este caso solo estamos viendo un lado, por eso es que yo siempre les aconsejo que cuando vamos a valorar un seno maxilar, siempre hagamos bilateralidad. Siempre hay que compararlo con el otro lado, porque puede ser que el otro lado tenga una imagen similar, ¿ok? Pero en este caso vamos a asumir, por fines didácticos, que el otro seno está normal. Entonces, ¿sería una lesión o serían varias? Una, Una, va a ser única. La forma que va a tener, podemos ponerla que tiene una forma irregular o que tiene la forma que sigue el contorno del seno maxilar. Porque si ustedes se fijan, el seno maxilar se ve normal, a excepción de que tenemos la pérdida de el piso del seno maxilar a nivel de donde hicieron la exodoncia, que nos va a ir diciendo a nosotros qué fue lo que pasó. ¿Alguna comunicación oronasal? Exacto, exacto. La zona que nosotros estamos describiendo ahorita se vio condicionada por la comunicación oroantral. No sería nasal porque aquí no estamos en nariz, pero a los senos maxilares también se le llaman antros. Entonces, por eso se le conoce más como una comunicación oro de boca, antral de seno. ¿Ok? ¿Qué bordes tiene? Tiene unos bordes definidos o difusos, definidos, corticados o no corticados. Y corticados. aquí hay que tener cuidado cuando decimos corticados, porque yo puedo ver esta línea, No pero esta corticado. línea no es la cortical de la lesión, es la cortical del seno maxilar. Por lo tanto, esta cortical es normal, porque no pertenece a la lesión inicial. ¿Ok? Entonces acá va a ser sí bordes definidos, pero no corticados. ¿Ok? El origen, Aunque no lo vamos a ver en ese corte, perdón, aunque no veríamos eso de no corticado en ese corte que estamos viendo ahí, sino que en el sagital. ese sería el sagital, pero como le digo, usted tiene que ver eh, cuando diferenciar la cortical normal, que es esta de acá, que usted la va a ver en todos los senos maxilares. Por lo tanto, esta cortical no es patológica. ¿Ok? Si fuese patológica, nosotros lo estaríamos viendo a nivel de seno como una doble cortical, un doble líneas blancas. La veríamos así, toda la línea blanca acá, porque una va a ser la cortical normal y la otra va a ser la cortical del seno maxilar. ¿Ok? La veríamos como así, De acuerdo. diferente. Y ahí, en esos casos, se logra diferenciar a dónde está el seno y a dónde está la lesión. Como por ejemplo, la parte del canino que vimos que estaba desplazado hacia el seno maxilar o hacia cefálico, usted podía decir cuál era la cortical y cuál eran los bordes corticados de la lesión. ¿Ok? Entonces ahí hay que tratar de no confundirlas porque, como le digo, esta cortical es una cortical normal. Entonces no es parte de la lesión y por lo tanto no se va a describir con la lesión. Aquí lo que sí podría decir sería, por ejemplo, si estuviese erosionada o si estuviese adelgazada, sí lo pone, doctor, pero lo pone como efectos. ¿Ok? El origen va a ser central porque se va a producir en hueso o condicionado por un efecto de hueso y los efectos van a ser la pérdida
la cortical del piso del seno maxilar, que realmente fue la que condicionó todo. No hay desplazamientos de los dientes, pero aquí en la parte de efectos también podríamos poner esta zona de radiodensidad dental que ustedes ven aquí. ¿La logran ver acá? Y aquí, aquí y acá. ¿La logran ver? Sí, sí, ¿Qué se les ocurre que es eso? Puede Cuando ser yo la les digo raíz es la distal. raíz, un pareciera que es la resto, raíz un distal. resto, es un Exacto, resto. es un resto radicular, porque como la clínica nos dice a nosotros, la exodoncia fue traumática, o sea que pasó bastante tiempo tratando de sacar esa pieza y tenemos nosotros un resto radicular adentro. Pero a pesar de que no es de la lesión inicial, quiero que vean la cara mesial de esta molar, de que sería la 1,7. ¿La ven normal o le ven algo raro? Tiene como una fisura horizontal. Pareciera una fisura Hay horizontal fractura, aquí y no puede ven ser una ustedes fractura, ¿no? aquí este límite como bien recto. Acá no lo ven como bien recto. Se lo voy a Sí, borrar la ¿Dónde lo línea tiene? y se lo pongo. ¿No lo ven como bien recto esta parte de ahí? sí, como que hubiera separación entre la Aquí, raíz ¿ven? o ese de la raíz. Entonces aquí lo que pudo haber pasado es que cuando estaban haciendo Un desplazamiento, la exodoncia también, no que se desplazó, sino que puede ser que al momento que trataron de sacar este resto, pudieron ser de que lo trataron de sacar con una fresa quirúrgica y le pasó tirando un fresazo acá y eso hizo que al final la pieza se diera y se fracturara o con el elevador lo trataron de meter acá en medio e hicieron esta muesca también y la fuerza hizo que esta parte se fracturara y la raíz se desplazara un poco dentro de su alvéolo. O sea, aquí pudieron pasar infinidad de cosas, pero lo que ustedes tienen que describirle al doctor es de que hay una alteración de contorno de la cara mesial a nivel del tercio medio de la 1,7. Y ahí, si el doctor fue el que hizo la exposición o la comunicación, él sabrá lo que pudo haber pasado para que esto pasara. ¿Ok? Ahí ya va a ser cuestión de la parte clínica. Aquí no estamos para saber qué es lo que pasó. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Creo que con esta vamos a terminar. Y no, quiero que vean esta. Esta de acá. ¿Qué ven ustedes ahí? Un paciente femenino, con esta vamos a terminar. Las demás les van a quedar de tarea. Como les digo, la licenciada les va a subir el, el ítem para que ustedes la puedan inspirarse y describir lo que ustedes ven acá. Es una paciente un femenino implante de seno. de 50 años. Vamos a seguir. Dice que esto fue un hallazgo radiográfico. La paciente realmente, porque me recuerdo yo de esta paciente, vino porque le habían puesto ya sus implantes en el maxilar superior, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí uno, y querían ver cómo estaba la oseointegración, porque ya tenían un año de puestos, una paciente de una hermana lejana, porque la paciente ya venía a que le pusieran ya la rehabilitación, ya venía a que le pusieran la parte protésica. Entonces tomamos la tomografía y nos encontramos con que nosotros teníamos una imagen. ¿Qué radiodensidad sería esta? Hiperdensa. Hiperdensa, o a veces también cuando sabemos más o menos lo que es,
podemos ponerle que tiene una radiodensidad metálica, porque aquí tal Ok. vez no sea un implante porque es más chiquito que un implante, pero sabemos que es un componente metálico porque a la paciente le hicieron injertos óseos en bloque. ¿Ok? Entonces, uno, sabemos que es hiperdenso, le podemos poner de radiodensidad metálica. ¿A dónde está localizado, doctores? ¿Dónde es esto? En el seno. Eso en el Seno. seno. En el Seno es este cornete de aquí. sano. Ex. ¿En qué Ay, Dios cornete? mío. ¿En qué cornete está? ¿Derecho? ¿Izquierdo? Dere- ¿Derecho? ¿Ok? Izquierdo. Derecho. Ahora, derecho. ¿Cómo es está, el inverso? exacto, está en el derecho, pero los cornetes se dividen en inferior, medio y superior. ¿Estaríamos en qué cornete acá? En el inferior. Inferior. En el inferior. Entonces, sabemos que está localizado en el inferior, sabemos que solo es uno, que es el que estamos viendo ahorita. Gracias a Dios no tenía más. De forma, aquí podríamos poner que tiene forma Doctora, semejante. perdón. Dígame, Y qué sentía la paciente o qué decía la nada. paciente? La paciente ni siquiera sabía que lo tenía adentro. La paciente no sentía nada. Esto fue lo que nosotros le llamamos un hallazgo radiográfico. Lo vimos en la radiografía, porque también se tomó una panorámica y yo vi el, el tornillo, porque ese es un tornillo de fijación. Pero ustedes saben que en la panorámica todo está encima de todo. Entonces se veía que estaba proyectado sobre el seno maxilar. Yo dije, puede ser de que ahí lo hayan atornillado porque le pusieron un injerto en bloque. O puede ser que esté en el seno. Cuando vinimos a ver la tomografía, nos dimos la sorpresa que ni siquiera estaba en el seno, sino que estaba a nivel del cornete inferior derecho. Y aquí en la parte de forma, ustedes, como ya saben qué es, podrían llegar a decir asemeja material dental o asemeja material quirúrgico, para no exactamente llamarle como tal, porque recuerden que también la paciente lo va a leer, aunque no entienda nada, los pacientes lo leen. También hay que hablar con términos que sabemos que la lectura es para el colega, no es para el paciente. El tamaño lo podríamos haber medido también. Los bordes son definidos, no corticados. El origen no va a tener ni origen ni central porque eh, es algo externo, es un objeto o un cuerpo extraño, entonces no va a tener ningún tipo de origen. Pero los efectos, si ustedes se fijan, logran ver, quiero que vean la parte de donde está el cornete inferior izquierdo. ¿Ven esta zona más hipodensa que es como colochita acá? ¿Sí? Eso es el meato. El meato inferior es la parte donde entra el aire. Aquí ustedes no ven meato. Entonces podemos decir que un efecto de este cuerpo extraño que tenemos acá es la obstrucción del meato inferior derecho. Y como les digo, la paciente no sentía absolutamente nada. El paciente ni siquiera sabía que lo tenía y el doctor dijo, no importa, ¿ok? Porque también uno tiene que pesar riesgo-beneficio. Lo que sucedió acá en este caso fue que el uno de los injertos en bloque que el doctor puso, no funcionó. Ustedes pueden ver aquí no hay nada. Y uno de los tornillos, como no tenía soporte óseo, se desplazó al seno, porque no es que lo hayan metido directamente a la nariz, sino que se desplaza al seno y el seno tiene comunicación con la nariz a través de un conducto que se llama osteo o ostium. Entonces entra por ahí y se viene a alojar al cornete
inferior derecho. Todo ese recorrido hizo para venirse a alojar acá. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener cuidado. Dígame. Pero si entró al seno es de que Ujú, perforó la membrana. exacto. Perfora la membrana, pero a veces la membrana puede estar perforada y el seno es tan pequeña la entrada que no produce ningún signo o produjo posiblemente al momento, pero como no se le hizo un seguimiento, porque es de este tipo de pacientes que viene 2 días, el día que viene, el día que se opera y el día siguiente que ya se quieren ir, ¿sí? Entonces no tuvo ese seguimiento como para nosotros saber si este seno en algún momento reaccionó de alguna forma, ¿sí? Pero luego viene el tornillo y se aloja en el cornete porque pasa a través del ostium que está más o menos como a este nivel, como a este nivel. Por aquí tiene que estar el ostium, ¿ok? Y en la panorámica se veía algo como así. O sea, esto se veía acá, se veía proyectado sobre el seno maxilar, pero cuando nosotros ya lo vemos en la tomografía, sabemos que está en el cornete inferior, o sea, está dentro de fosas nasales. La paciente podía meterse el dedo en la nariz y la paciente no sentía nada, doctora. La paciente no sabía nada, no se sentía congestionada, no, ella no sabía que lo tenía hasta que lo vimos nosotros acá y obviamente no le dijimos a ella, sino que se lo reportamos al doctor y el doctor decide qué hacer con ese caso y de todas maneras el estudio queda con la paciente. Doctora, una pregunta. Dígame, doctor. ¿Cada cuánto usted recomienda estar monitoreando si ese tornillo se mantiene en la misma zona o de repente se puede mover e irse a una cavidad anatómica que sea más comprometedora? Siempre es una opción, doctor, y eso va a depender también bastante de si la paciente desarrolla sintomatología. Inicialmente, yo le diría que si usted quiere monitorear, usted podría monitorear eh, cada 6 meses con una radiografía panorámica. Y ante cualquier signo que usted sospeche que eso se ha movido, ¿sí? Porque usted podría comparar panorámica con panorámica y ver que se mantenga en la misma zona. Si usted ve que se difiere ya de zona o se ha movido, sospecha de ese movimiento, yo sí le aconsejaría tomar una tomografía y si se mueve, ya considerarlo. O sea, para mí, independientemente, esto lo tiene, la decisión de sacarlo, no va a ser de nosotros como ontólogo, va a ser del otorrino, porque aquí esta zona ya no es nuestra área, sino que pues Un lastimosamente. máximo, doctor. Yo preferiría, doctor, un otorrino, pero sí perfectamente podría verlo un maxilo si usted quiere hacer pues la interconsulta inicial. Doctora Darleni, Hola, doctora, una dígame. consulta. Por ejemplo, eso es en caso de un objeto extraño en un área Ujú. por movimiento. Y en el caso de nosotros, ¿cómo podemos monitorear una lesión por malignidad en el sentido de que nosotros evitarle tanta radiación al paciente? Ok, primero usted tiene que hacer una anamnesis, doctora, donde usted le tiene que preguntar de todo a su paciente, ¿sí? Tiene que preguntarle si tiene antecedentes familiares de cáncer, ¿ok? O si él ha tenido cáncer. Primero, la anamnesis es la que la va a dejar a usted. Sin embargo, cuando usted pasa de hacer su diagnóstico diferencial, usted lo tiene que remitir, ya sea que se lo mande al maxilofacial y el maxilofacial lo ve en conjunto con el oncólogo, ¿sí? O se mande directamente con el oncólogo si el paciente, por ejemplo, ya ha tenido episodios o ha tenido cuadros oncológicos. Realmente no es y no le aconsejo yo que usted lo siga monitoreando,
porque la parte de malignidad no es de monitorear. La parte de malignidad es de actuar, ¿ok? Si usted, siempre les aconsejo, crea en su instinto, si una lesión se ve fea y tiene una anamnesis fea, creo yo que lo que podemos hacer es tratar de calmar al paciente también, pero hablarlo o hacer una interconsulta con ya sea el máxilo o sea un oncólogo que nosotros tengamos, tal vez conocemos a alguien y si no, pues un máxilo creo que es lo más cercano que nosotros tenemos como colegas. Pero la parte de seguimiento, doctora, siempre va a ser eh, del especialista, o sea, de la persona correspondiente. Ya usted lo que puede hacer es de que si, por ejemplo, su paciente ha entrado en remisión, o sea, ya cumplió todo el ciclo de tratamiento oncológico y ya solo se va a quedar con usted haciendo sus limpiezas, etcétera, etcétera, lo que usted podría hacer es, si ha sido cáncer oral, tomarle una panorámica al principio quizás una vez al año, ¿verdad? Solo para cerciorarse que no vaya a tener algún signo de cáncer oral. También su evaluación clínica es muy importante. Y si es por ejemplo, estamos pensando que podría ser algún cuadro de metástasis, no es necesario controlarlo y hacerle una radiografía cada año, cada año, cada año, sino que eh, al principio es cada año. Luego los controles se van alejando más y podría ser una panorámica tal vez cada 2 años, pero eso es si su paciente ya entró en remisión. O sea, ya el paciente se considera como libre de cáncer, ¿ok? Usted podría hacer controles radiográficos con radiografías panorámicas o con radiografías periapicales si usted lo considera. No necesariamente tiene que mandar al paciente a tomarse una tomografía solo porque usted quiere ver todos los signos, ¿verdad? Porque puede ser que no los hayan y usted irradió a su paciente sin justificación. Pero eh, cuando hay remisión, sí podría hacer controles panorámicos, por ejemplo, pero si usted está haciendo el diagnóstico diferencial de malignidad, lo que yo le recomiendo es que en el momento que usted se dé cuenta, usted lo refiera. Ya no va a ser pues decisión de nosotros, sino que decisión del especialista. No sé si respondí su pregunta, doctor. Sí, doctora, muy amable, muchas gracias. ¿Ok? Y lo que yo les quería mostrar ya como última cosita para que ustedes lo vean. Como les digo, la clase se la voy a dar. Aquí les he puesto un ejemplo de el informe que vimos nosotros aquí. Sí, aquí le pongo las imágenes, pero las imágenes están más en grande porque ya lo vimos. Para que ustedes vean más o menos cómo puede ser descrito, ¿verdad? Y ustedes tengan como una base de cómo describir todas las lesiones, porque sí necesito que lo pongamos en papel. Más que todo esta, ¿ok? Que fue la que no hemos descrito ahorita. Y como les digo, la licenciada le va a poner un ítem de tarea. El ítem de tarea empieza desde esta imagen hasta eh, esta, ¿ok? Para que ustedes nada más practiquen cómo describir la descripción siguiendo los principios de interpretación, que son estos que les he puesto yo aquí abajo. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan ahorita? No, doctora, muchas gracias. ¿Ok? Créanme que si Gracias. ustedes aprenden a describir patologías, todo lo demás que ustedes puedan tener o que ustedes puedan ver en una tomografía, se les va a hacer más fácil la descripción. La patología es la más difícil de describir. ¿Ok? Entonces, buenas noches, doctores. Que tengan feliz Buenas fin de noches. semana, ¿verdad? Y la tarea la vamos a poner quizás hasta el miércoles de la otra semana para que ustedes tengan tiempito. Y en la próxima clase sí ya vamos a ver algunos signos o algunas lesiones ya entradas a patología de diagnóstico. ¿Ok? Pasen buenas noches y nos vemos el lunes de la otra semana. Muchas gracias, buenas Feliz noches. noche, doctores. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, doctora, gracias.